Soy Caín, el primogénito de Adán y Eva, y mi vida ha sido una mezcla de orgullo y frustración. Desde pequeño, el sudor de mi frente ha sido el alimento de mi hogar. Trabajo la tierra con dedicación, cada cosecha es un reflejo de mi esfuerzo y mis sueños. A mi lado, está mi hermano menor, Abel. Él siempre ha tenido una conexión especial con sus ovejas, cuidándolas con ternura y dedicación. A menudo nos encontramos en el campo, él con su rebaño y yo en mis surcos, disfrutando de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Un día, decidimos presentar nuestras ofrendas a Dios, un acto que nos conectaba con lo divino y, quizás, buscaba su favor. Con todo mi esfuerzo, seleccioné los mejores frutos de mi cosecha, pensando en cómo Dios apreciaría mi dedicación. Cuando vi a Abel elegir su cordero, el más puro y bello de su rebaño, una sensación de inquietud comenzó a brotar en mí. ¿Era esto una competencia? Al llegar el momento de presentar nuestras ofrendas, el aire estaba impregnado de expectativa. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mientras que la mía quedó sin respuesta. Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. La aceptación de Abel encendió en mí un fuego de celos y frustración. ¿Por qué no era suficiente mi esfuerzo? La semilla de la envidia comenzó a germinar en mi corazón, y en lugar de alegrarme por mi hermano, me vi atrapado en un mar de oscuridad. A partir de ese día, algo cambió en mí. La relación entre Abel y yo se volvió tensa, una cuerda al borde de romperse. Las risas y los juegos se convirtieron en miradas furtivas y susurros. Ya no podía soportar la idea de que mi hermano tuviera el favor de Dios, mientras que yo me sentía despojado. La semilla del resentimiento creció, y comencé a pensar en formas de recuperar lo que creía perdido. La angustia se convirtió en mi compañera constante. Mientras trabajaba la tierra, la imagen de la ofrenda de Abel se repetía en mi mente, un eco incesante que no podía silenciar. La rabia brotaba en mí como un volcán a punto de erupcionar. Fue entonces cuando Dios, en su infinita sabiduría, se acercó a mí. Recuerdo claramente su voz resonando en mi ser: Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta, listo para atraparte. Aquel consejo divino debería haber sido un bálsamo para mi alma, una luz en la oscuridad. Sin embargo, en lugar de escuchar, decidí ignorar la advertencia. Mi corazón se volvió un campo de batalla, y la ira, como una sombra oscura, comenzó a dominar mi ser. Cada día, la envidia se afianzaba más, y las palabras de Dios se desvanecían en el aire, llevándose consigo cualquier vestigio de paz que pudiera haber existido en mí. Las horas pasaban, y mi mente se llenaba de pensamientos cada vez más oscuros. La imagen de Abel, siempre sonriente, siempre con el favor de Dios, se convirtió en un recordatorio constante de mi fracaso. Me sentía atrapado en una celda de mi propia creación, y la única forma que veía de liberarme era deshacerme de la fuente de mi dolor. La idea de eliminar a Abel se volvió una tentadora salida. En mi mente, eso solucionaría todos mis problemas. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, había una voz que aún susurraba la verdad: el camino de la ira y el odio no lleva a ninguna parte. Pero el tumulto en mi corazón era tan abrumador que ahogué esa voz. Así, con cada día que pasaba, el abismo de mi desesperación se profundizaba. ¿Acaso sería capaz de cometer un acto tan terrible? A medida que avanzaba, la advertencia de Dios se desvanecía, y me acercaba peligrosamente a un punto sin retorno. Un día, decidí que ya no podía soportar más. Llevé a Abel al campo, donde la brisa suave acariciaba nuestras pieles y los árboles susurraban secretos antiguos. Aquella debía ser una jornada de paz, pero en mi corazón, las llamas de la ira rugían. A medida que caminábamos, la tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Recuerdo sus risas, tan inocentes, mientras hablaba de sus ovejas, y en mi interior, una tormenta se desataba. ¿Te está gustando el video? Suscríbete y activa las notificaciones. El instante llegó sin aviso, como un trueno en un día despejado. En un momento de locura, un impulso irrefrenable me llevó a actuar. La rabia que había estado acumulando estalló como un volcán. Sin pensar,
tomé la vida de mi hermano, y en un instante, el silencio se apoderó del campo. El eco de mis acciones resonó en mis oídos, y la realidad de lo que había hecho se instaló en mi corazón. Abel yacía en el suelo, y un profundo vacío llenó mi ser. Nunca olvidaré la mirada en su rostro, la sorpresa y la confusión. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra de la muerte había cubierto lo que había sido mi vida. Mientras miraba su cuerpo, comprendí que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podría deshacer. Mi hermano, que solo había querido hacer lo correcto, ya no estaba, y la carga de mi acción se convertiría en un peso insoportable. El horror y el remordimiento comenzaron a consumir cada fibra de mi ser. Cada latido de mi corazón resonaba como un recordatorio de lo que había hecho. En mi mente, un torbellino de emociones se agolpaba, culpabilidad, miedo, y la certeza de que había arruinado todo. La paz que había disfrutado se había desvanecido, dejando solo un rastro de dolor y confusión. En ese momento, sentí que había perdido no solo a mi hermano, sino también mi propia humanidad. ¿Qué había hecho? El silencio en el campo era abrumador. En mi mente, un tumulto de pensamientos me invadía mientras me alejaba del lugar del crimen. Fue entonces cuando escuché una voz familiar, profunda y resonante: ¿Dónde está Abel? Era Dios, quien me llamó en medio de mi tormento. Intenté evadir su mirada, pero no había forma de ocultar la verdad. No lo sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?, respondí, mi voz temblando, una mezcla de miedo y desesperación. En ese instante, supe que no podía engañarlo. Dios conocía la verdad, y su mirada penetrante me desnudó por completo. La ira en sus palabras se convirtió en un juicio inevitable. Me habló de las consecuencias de mi acto atroz: ser un errante, un vagabundo en la tierra, desterrado de la presencia de Dios. La condena me golpeó con fuerza, como una tormenta arrasadora, y comprendí que había sido yo quien había elegido este destino. Aquel día, el peso de mi culpa se hizo insoportable. Sabía que debía enfrentar el sufrimiento que venía. La tristeza se transformó en un dolor profundo que me acompañaría para siempre. Al escuchar la sentencia, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La vida que conocía se había desmoronado, y el horror de mis acciones se cernía sobre mí como una sombra implacable. No solo había perdido a mi hermano, también había perdido la conexión con Dios y la esperanza de un futuro. Dejando atrás el lugar del crimen, comencé a caminar por un camino desconocido. Mi corazón estaba lleno de desesperanza y soledad. A cada paso, el eco de mi crimen resonaba en mi mente, como una cadena que me ataba al pasado. El dolor de la pérdida me seguía, y la soledad se convirtió en mi única compañera. Estaba condenado a vagar, a ser un errante sin hogar, y el remordimiento se apoderaba de cada parte de mi ser. Finalmente, llegué a la tierra de Nod, un lugar donde la tristeza y el arrepentimiento parecían ser la única compañía. Allí, intenté construir una nueva vida, fundando una ciudad y estableciendo un hogar. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, nunca pude escapar de la sombra de mi pecado. Cada rayo de sol recordaba la vida que había arrebatado, y cada sombra susurraba el nombre de Abel, trayendo consigo el peso de mis decisiones. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años, pero el vacío que había dejado su muerte nunca se llenó. Mi alma estaba marcada por la culpa, como una herida que nunca sanaría. La gente de la ciudad podía ver mi lucha interna, y aunque traté de disimular mi dolor, cada sonrisa se sentía falsa, como una máscara que ocultaba la verdad de mi corazón. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Caín y Abel se convirtió en una advertencia en mi mente. Sabía que mi vida era un testimonio de lo que sucede cuando se deja que la envidia y la ira gobiernen el corazón. Comprendí que el perdón es un regalo que no podía otorgarme a mí mismo, y que las lecciones que aprendí eran un legado que llevaría hasta el final de mis días. Mi historia, marcada por la tragedia, se convirtió en una reflexión sobre la responsabilidad y la redención. El eco de mis acciones resonaría a través de las generaciones, recordando a los que vendrían que el camino de la ira lleva solo a la soledad y al sufrimiento. Así, a pesar de haber construido una nueva vida, siempre llevaré conmigo la lección de lo que significa ser humano,
y el dolor que surge al alejarse del camino de Dios.